Para nadie es un secreto, señoras y señores, que la sociedad española no ha sabido organizar adecuadamente el cultivo del saber científico ni el aprovechamiento de sus hallazgos y potencialidades. A pesar de algunos progresos y de la relevancia internacional de algunos de nuestros científicos, la ciencia española sigue dependiendo del esfuerzo a contracorriente de unos cuantos hombres y equipos, las más de las veces en el más completo ostracismo social. Casi nunca se ha contado con una política científica digna de tal nombre, y en tales condiciones la creatividad de nuestros científicos ha estado abandonada a sus propios impulsos. En estas circunstancias, las polémicas sobre la ciencia española se han sucedido sin interrupción, desde antes incluso de que la enciclopedia se cuestionara qué debía Europa a España en el progreso de las ciencias y de las artes. Sin embargo, y pese a todo, hay que afirmar una vez más que los problemas que afectan a la ciencia española no son unos problemas irresolubles, sino que tienen soluciones posibles, aquí y ahora, desde los puntos de vista económico, histórico y social. No hay que dejarse, en suma, ganar por el desaliento. Muchas veces se ha dicho que plantear bien un problema significa empezar a resolverlo. Y no otro es el objeto de este cursillo que hoy comienza en la Fundación Juan Marc sobre la ciencia en España. Realizar un panorama histórico, hacer un análisis de la situación actual y esbozar algunas perspectivas de futuro. Para efectuar esta labor, que forzosamente ha de ser documentada y sintética, quizá nadie como don Pedro Laín Entralgo cuente con mayor autoridad entre nosotros. No me atrevería yo a presentar a ustedes a don Pedro Laín. Él es uno de los más destacados intelectuales españoles, uno de los maestros universitarios de mi generación, y excedería de estas palabras preliminares mías trazar un adecuado perfil biográfico de don Pedro Laín. Él ha dicho de sí mismo que es un viandante que ha hecho vida pública oyendo la voz de la propia conciencia. Cuando las gentes de mi edad éramos estudiantes de la Universidad de Madrid, hace ya casi 30 años, él era un rector prestigioso y dinámico, uno de los pocos puentes culturales de entonces a través del cual los jóvenes podíamos enlazar con los grandes maestros de los años 30. Me importa, sin embargo, destacar aquí la faceta de historiador de la ciencia que constituye, según ha escrito el propio Laín, su oficio más profesional. Catedrático jubilado de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense, cabeza visible de una escuela de historiadores de la ciencia en la que se cuentan ya nombres ilustres de sus discípulos, académico de las Reales Academias de la Lengua, de la Historia y de Medicina, miembro de otras academias internacionales y doctor honoris causa por varias universidades extranjeras, don Pedro Laín cuenta entre sus libros con una numerosa secuencia de temas histórico-médicos como son Medicina e Historia, fechado en el año 1941, la Historia Clínica del año 1950, la Curación por la Palabra en la Antigüedad Clásica del año 1958, la Relación Médico-Enfermo del año 1964, la Medicina Hipocrática del año 70, la Medicina Actual del año 73, Historia de la Medicina del año 78, el Diagnóstico Médico, Historia y Teoría del año 82, amén de haber publicado varios estudios monográficos sobre Cajal, Marañón y otros grandes médicos, y haber dirigido además una Historia Universal de la Medicina en 7 volúmenes con una amplia colaboración internacional. La presencia de don Pedro Laín en esa tribuna para desarrollar un curso universitario sobre la situación de la ciencia en España constituye así una verdadera fortuna para quienes vamos a tener el privilegio de escucharle. En nombre de la Fundación Juan Marc quiero agradecer al profesor Laín haber aceptado desarrollar este curso y a todos ustedes, señoras y señores, su asistencia al mismo. Nada más y muchas gracias. Señoras, señores, queridos amigos, doble agradecimiento mío a la Fundación Juan Marc. Primero, por haberme permitido que en su local y ante su público, un público que es suyo, porque lo ha hecho a lo largo de unos pocos años a fuerza de tesón, caridad y entrega, ante un público que es suyo, yo pueda decir unas palabras que expresan preocupaciones muy vivas mías y creo que también de todos o casi todos ustedes.
En segundo lugar, agradecimiento a la Fundación Juan Marc, porque a través de su gerente, José Luis Yuste, ha querido recordar ante ustedes generosa, amistosamente, mucho de lo que yo he hecho y que en este momento me abruma oyéndolo porque me expone ante mí el catálogo de proyectos a cuya resolución yo no he dado la medida suficiente. Gracias, pues, a la Fundación Marc y a su gerente, y a continuación vamos a entrar de lleno en la consideración de la ciencia en España. Antes de comenzar este breve curso, debo hacer a ustedes algunas advertencias iniciales, por lo menos estas 5. Primera, no pretendo ofrecerles una exposición escolar y noticiosa de la historia de nuestra ciencia. Sería absurdo en solo 4 lecciones, apoyadas, eso sí, en noticias y nociones suficientemente precisas. Mis lecciones serán más bien reflexión selectiva, crítica y comprensiva que detallada con información erudita. Segunda, más que la recta visión del ayer, pero por supuesto partiendo de ella, esa comprensión y esa crítica aspiran a lograr respecto de la ciencia un recto entendimiento de las realidades de nuestro hoy y un exigente planteamiento de las posibilidades hacia nuestro mañana. Más de una vez he dicho y escrito en mi vida que para mí la historia es un recuerdo de lo que fue al servicio de una esperanza de lo que puede ser. Este va a ser el lema bajo el cual van a ser desarrolladas ante ustedes estas reflexiones. Tercera, la palabra ciencia del epígrafe, la ciencia en España, va a ser metódicamente entendida de manera restrictiva. En este curso hablaré principalmente de las ciencias de la naturaleza, bastante menos de algunas de las llamadas ciencias del hombre, como la psicología, de la cual algo tendré que decir, y nada, por supuesto, de la filosofía y la teología, es decir, de las ciencias filosóficas y teológicas. Cuarta, en lo que de histórica tiene, mi exposición partirá cronológicamente del momento en que nuestro país empieza a ser verdaderamente España, es decir, de la Alta Edad Media. Nada, por tanto, anterior a ella. Alta Edad Media cristiana, bien entendido, no la musulmana. Quinta, para aquellos de ustedes que deseen mayor información sobre este tema y otros conexos con él, seguramente será útil la lectura de los siguientes libros. He hecho una lista selectiva de 10. Juan Bernet, Historia de la Ciencia Española. José María López Piñero, Ciencia y Técnica en la Sociedad Española de los siglos XVI y XVII. José Luis Avellán, Historia del Pensamiento Español, 3 volúmenes hasta ahora. Ernesto y Enrique García Camarero, La polémica de la ciencia española. Américo Castro, La realidad histórica de España. José Antonio Maravall, Antiguos y modernos, aparte, claro está, otros libros de su vastísima producción historiográfica. Luis Gil, Panorama social del humanismo español, 1500-1800. Varios autores, entre ellos yo, 11 estudios sobre la ciencia, libro editado por esta misma casa, la Fundación Marc. Agustín Albarracín, Santiago Ramón y Cajal, con una amplia introducción mía sobre Cajal en la historia de España, y Mariano y José Luis Peset, la Universidad Española, siglos XVIII y XIX. Añadiré introductoriamente, en fin, algo relativo al desarrollo del curso mismo. Es decir, que al término de él, al término de la cuarta conferencia, ofreceré un coloquio al que quiera, a aquellos de ustedes que quieran pedirme una aclaración, hacer alguna observación, hacerme alguna impugnación o, en último término, pedir algún desarrollo de lo que aquí yo haya expuesto. Tras todo lo cual, vamos allá con nuestro primer tema, la ciencia en España hasta Cajal. Entre los primeros siglos de la llamada Reconquista,
y la iniciación de la obra de Cajal en el octavo decenio del siglo XIX, ¿qué ha sido y qué no ha sido nuestra ciencia? Y acto seguido, esta otra interrogación. En nosotros, quiero decir, en los españoles, para quienes la ciencia es cosa importante, creo que todos nosotros, ¿qué reflexión suscita eso que nuestra ciencia ha sido y eso que no ha sido? Selectivamente, sinópticamente, veamos pues lo que fue y lo que no fue nuestra ciencia hasta Cajal. Partamos de nuestra Edad Media, la Edad Media cristiana, española. ¿Qué fue la ciencia durante nuestra Edad Media? Muy esquemáticamente, volveré sobre ello a continuación, hubo en ella traducción de obras científicas importantes, astronomía, cartografía y náutica. Hubo también, en relación con otras disciplinas, algunas grandes figuras aisladas y sin ulterior escuela. No hubo, en cambio, o solo en muy insuficiente medida, aportaciones españolas a las tres máximas creaciones científicas de la Edad Media europea. Veremos cuáles son. Entre lo que hubo en primer término, traducciones latinas, luego castellanas, principalmente latinas, traducciones latinas de textos científicos árabes, tanto textos árabes propiamente dichos, como versiones árabes de los grandes maestros del pensamiento y de la ciencia de la antigua Grecia. Es bien sabido que ya desde la Alta Edad Media, a lo largo de la franja que separa el mundo cristiano europeo del mundo islámico, surgen varios focos de intercomunicación, de traducción, de los cuales los más importantes están en España. Por una parte, España, ya veremos cuáles son los dos centros más importantes, por otra parte Sicilia, y en ella Palermo, por otra parte el sur de Italia, Salerno, especialmente para los textos médicos en época un poquito más tardía. Ya en torno al año 1000, al fin del siglo X, aparecen noticias claras de una importación de ciencia árabe importante hacia la Europa de entonces. Lugar central, el monasterio de Ripoll, Cataluña, al cual habían concurrido, huyendo de la invasión arábiga, bastantes monjes mozárabes de otras partes de España. Allí se constituye un depósito de manuscritos, de los cuales uno especialmente importante ha sido estudiado por Millás Bellicrosa en estos últimos decenios. Sabemos por él que poco antes del año 1000, un francés, Herberto de Aurillac, que más tarde iba a ser papa bajo el nombre de Silvestre II, va allí y a través de los monjes de Ripoll conoce traducciones latinas de textos científicos muy importantes. Sabemos incluso el nombre de uno de sus correspondientes, un barcelonés, al cual se le llama en latín Lupitus, seguramente un Llobet de Barcelona en torno al año 1000, y sabemos que se introducen nociones, saberes, para nosotros muy elementales, pero enormemente importantes, como la numeración de posición, como la cifra 0, que hasta entonces no se conocía en Europa, la inventaron los indios, la tomaron los árabes, y de los árabes a través de Ripoll pasará la cifra 0, ábacos compuestos según esta manera de entender la numeración y unas cuantas nociones matemáticas más. Poco más tarde, ya en el siglo XII, se va a producir la creación de la llamada, quizá mal llamada, Escuela de Traductores de Toledo. El arzobispo Raimundo, entre 1125 y 1150, va a congregar una serie de traductores que van a verter al latín textos árabes y a través de los textos árabes saber griego, y
entre ellos, pues, Domingo González, el arcediano de Segovia, pues Germán el Dálmata, un Abendaut o Juan de Sevilla, más tarde Gerardo de Cremona, Miguel Escoto, etcétera. Cualquier libro, por medianamente informado que esté, ofrece detalles suficientes, y juntos todos ellos van a construir lo que mi amigo y colega, el profesor de Heidelberg, Schipperges, ha llamado el corpus toletanum. El saber arábigo y con él el saber griego penetran en la Europa medieval a través de tres corpora: el corpus toletanum, el más importante, el corpus panormitanum, es decir, el conjunto de traducciones realizadas en Palermo, y el corpus salernitanum, al poco posterior y principalmente médico. El más importante de todos ellos, basta pensar que a través de él entran Aristóteles, Euclides, por poner solo dos nombres, es el corpus toletanum. Con la obra de esta mal llamada Escuela de Traductores de Toledo va a ponerse en marcha la ciencia medieval europea. Un historiador de la medicina, Sudhoff, dijo que Salerno, mejor dicho, la penetración de las traducciones árabes en la escuela de Salerno soltó la lengua a los maestros de Salerno. Pues bien, la lengua científica y con la lengua, el funcionamiento del cerebro que la lengua expresa, en el orden científico, repito, se pone en marcha en la Europa medieval precisamente por la penetración a través de estas tres zonas de irradiación de saberes, Toledo, Palermo, Salerno, por la penetración en ellas del saber árabe, del saber griego de la antigüedad. Vamos a ver qué pasó en Europa, porque es muy importante para nosotros, pero podemos y debernos preguntarnos, en España, de esta labor de mediación, sin la cual la ciencia europea no se habría puesto en marcha en la Edad Media. En España, ¿qué quedó? He aquí una pregunta de las muchas que surgirán y acerca de las cuales habremos de reflexionar con un poco de atención en la tercera de estas lecciones. Pues sí, quedó. Quedó, por supuesto, astronomía. Y en Toledo quedó lo que promovió como saber astronómico Alfonso el Sabio, una serie de nociones astronómicas que van a dar lugar a la creación de las tablas con las cuales empieza a ordenarse el firmamento para los hombres de la Edad Media, las llamadas tablas alfonsíes o alfonsinas, de tanta influencia en los siglos ulteriores. Aparecen aparatos en parte tomados de los árabes, en parte modificados o por tanto semi-inventados, es decir, astrolabios nuevos, la azafea de Azarquiel, una serie pues de recursos intelectuales y técnicos mediante los cuales la astronomía se va a poner en marcha. Esto sí queda. Queda también lo que en relación con la astronomía tiene que ver con la náutica, pero en esto no va a ser Toledo en la zona más importante de transmisión. El lugar más importante va a ser Mallorca. En Mallorca es donde se elaboran por vez primera mapas con un cierto criterio científico, mapas de coordenadas, siguiendo una tradición que viene del Océano Índico, que pasa a través de los árabes y que en Mallorca empieza a dar los primeros frutos que constituirán más tarde el germen de la espléndida contribución de España a la náutica en siglos ulteriores. Y grandes figuras aisladas, Ramón Llull, Arnau de Vilanova y Hasdai Crescas. Es curioso que las tres máximas figuras de la ciencia medieval, ya de la Baja Edad Media, procedan del Reino de Aragón, más concretamente de Cataluña. Ramón Llull, mallorquín es bien sabido, genial sin duda alguna, pero muy desigual en cuanto a sus saberes científicos, genial en cuanto a la propuesta de creación de una ciencia de las ciencias, de una ciencia combinatoria que influirá en Leibniz,
menos genial, por ejemplo, en su consideración de la geometría. Un tratado de geometría es relativamente mediano para lo que podía hacerse ya a comienzos del siglo XIV. En cualquier caso, mente genial en muchos campos del saber. Arnau de Vilanova, el gran médico de la Baja Edad Media, que dispersa también su actividad en tantas y tantas cosas, en reforma de la Iglesia, en estudios teológicos, en estudios médicos, por supuesto, pero en el cual apunta, y quiero subrayarlo aquí, muy de pasada, el primer intento por hacer penetrar la matemática en el conocimiento cualitativo de la realidad natural. Desde el punto de vista médico, este sentido tiene la elaboración que él hace de la doctrina árabe de Al-Kindi, el cual reduce a fórmulas matemáticas la graduación de los efectos de los medicamentos, en el libro de Gradibus. Es un hallazgo importante, reciente, que incluso influirá en lo que va a ser el desarrollo de la Escuela de Calculadores de Oxford inmediatamente después. Han sido precisamente los ingleses, los que han puesto esto de manifiesto. Tradición que no se pierde, porque un siglo más tarde, Antoni Ricard, otro médico catalán, continuará esa tradición que representa, repito, uno de los primeros conatos de matización, de matematización de la experiencia del mundo. Eso es lo que hubo. Junto a ellos, el judío Hasdai Crescas, un judío catalán, el primer gran crítico filosófico-teológico, pero con consecuencias científicas de la obra de Aristóteles, al parecer intocable, creando nociones tan modernas, siquiera sea por modo incipiente, como la noción de vacío, la noción de espacio absoluto, reaparecerá y como en Newton, y la noción de tiempo absoluto, es decir, independiente del movimiento. Nociones estas, de las cuales la ciencia actual se halla lejos, sobre todo después de Einstein, pero que constituyen meollos conceptuales de la ciencia moderna en el siglo XVII. Y lo que no hubo, ya lo dije antes, no hubo apenas participación española en las tres máximas creaciones de la ciencia pura de la Edad Media europea. Por una parte, la especulación matemática y la cosmología premoderna, según las dos líneas que se dibujan en la Europa de entonces, siglo XIV. La línea de Oxford, o mertoniana, del Merton College, la línea de los calculadores de Oxford, con Roberto Grosseteste, con Bradward Dine, con Swain's-Head, con Haighesbury, que después vamos a ver qué relación tienen con otras etapas de la ciencia en España. Por otra parte, la escuela de los nominalistas de París, en el siglo XIV, que desde de presupuestos filosófico-teológicos van a crear los primeros conceptos premodernos de la física, como mostró hace bastantes decenios Pierre Duhem. Y a la cabeza de ellos, los tres grandes, Alberto de Sajonia, Buridan y Nicolás de Arém. En la Edad Media en España, nada que tenga que ver con esto. Por otra parte, segunda gran novedad de la ciencia medieval europea, la iniciación en parte programática y en parte real del método experimental. En parte programática, la obra del inglés Roberto Grosseteste es bien clara muestra de ello. De otro inglés, Rogerio Bacon, lo mismo. Pero luego la iniciación de hecho del experimento. Quizá a la cabeza de ello vaya el francés Pierre de Maricourt, el cual practica experimentos científicos con el imán y con la brújula, o bien los experimentos ópticos de un Vitello o de un Thierry de Freiberg. He aquí otro motivo muy importante de la ciencia europea medieval. Tercero, la compilación sistemática de las especies naturales, principalmente las botánicas y las zoológicas, en los grandes compendios de la Baja Edad Media. El Speculum Naturale de Vicente de Beauvais,
el De Proprietatibus Rerum de Bartolomeo Anglico y De Naturis Rerum de Tomás de Cantimpré. Sería inútil buscar en la producción intelectual de la Edad Media europea algo semejante a esto. Pues bien, completando la interrogación anterior, tres cuestiones se nos presentan ahora. ¿Qué fue nuestra ciencia en la Edad Media? ¿Cómo y cuánta fue? ¿Por qué fue la que fue y cómo fue? Más de una vez se van a repetir estas preguntas a lo largo del curso que hoy comienzo, y de modo formal, como ya anuncié, en la tercera lección de ellas. En espera de esa ocasión, limitemos nuestra consideración a la Edad Media y tomemos como punto de referencia el ponderado y documentado juicio de Guy Bourgeois, acaso el mejor conocedor actual de la ciencia española del medioevo. Escribe así al término de una documentadísima y autorizadísima monografía: con las obras maestras de la cartografía mallorquina, antes aludía a ellas, y con la cultura astronómica que hizo posible el nacimiento de la astronomía náutica, la España de los siglos XIV y XV parece prepararse al destino de ser la descubridora de América. España, en cambio, poco o nada conoció las sutilezas intelectuales mediante los cuales la escolástica elaboró, sin gran contacto con la realidad, ciertos conocimientos que están en la base histórica de la ciencia moderna. Son los de Oxford y los del París del siglo XIV. En suma, muy estimable contribución a la ciencia aplicada y muy escasa o nula a la ciencia pura. ¿Por qué? Para que haya ciencia, en la Edad Media o en cualquier otra situación histórica, es preciso que entren en conjunción armoniosa cuatro presupuestos. Primero, una base étnico-cultural. Una sola pregunta: ¿los negritos centroafricanos hubiesen podido crear la ciencia y la filosofía griegas? En segundo lugar, recursos externos, geográficos y económicos. Hacer ciencia, aunque ésta sea especulativa, porque disponer de tiempo es también un problema económico, requiere dinero. En tercer lugar, libertad social para el cultivo y la difusión de la ciencia que se quiere hacer. En cuarto lugar, un sistema de intereses, prestigios e ideales a la postre de hábitos sociales en cuya virtud importe socialmente el conocimiento científico y que promueva, por tanto, a una dedicación empeñada, constante, ambiciosa al cultivo de la ciencia. Los tres primeros de esos cuatro presupuestos se dan, desde luego, en la España cristiana medieval, para la ciencia que entonces se estaba haciendo en Europa. Y el cuarto, a mi juicio, no en medida suficiente. Pongamos en parangón rapidísimamente lo que fue la vida medieval en la Europa transpirenaica y en España. Diferencia básica que parte del hecho de la llamada Reconquista. Francia, Germania, el conjunto de las ciudades repúblicas italianas, Inglaterra, bajo los problemas internos de todas ellas, que por supuesto los hubo y no fueron flojos, fueron una especie, si ustedes me permiten el símil barato, una especie de países toneles, es decir, de recipientes donde paulatinamente fermenta lo que había, lo que ya había, y lo que poco a poco ha ido llegando, como por ejemplo lo que ha llegado desde Toledo, o antes desde Ripoll, o desde Salerno, etcétera, etcétera. Y así, en virtud de la fermentación, si vale esta palabra absolutamente inadecuada, de lo que ya había, que era la fusión del elemento germánico con el sustrato romano anterior y el prerromano, el sustrato étnico-cultural que así se forma, más lo que va llegando, que es lo que acabo de decir, aparecerá el nervio de ambición hacia el futuro, que en la Edad Media, a lo largo de la Edad Media y sobre todo en la Baja Edad Media europea, van señalando las expresiones, pues, feudalismo, cultura monástica en la Alta Edad Media, y luego escolástica universitaria, burguesía incipiente y pensamiento premoderno, por ejemplo el de Oxford, por ejemplo el del París nominalista. ¿Qué diferencia en España? Hay una dinámica peculiar dentro de la común europeidad, cuidado,
No trato de decir que España no sea Europa, por supuesto que lo es. Ahí está el románico y el gótico y Cluny, la reforma de Cluny, y tantas, todos los hechos importantes de nuestra historia. Evidentemente ahí está. Pero los intereses, los prestigios, los ideales, los hábitos sociales, las instituciones de la vida española medieval pueden ser equiparables. El feudalismo fue aquí lo que fue en tantos países de la Europa transpirenaica. La escolástica fue aquí lo que fue fuera. Hubo aquí la incipiente burguesía de las ciudades de los Países Bajos, de las ciudades del norte de Francia, de las ciudades italianas, que se da ya incipientemente en el siglo XIII y más en el XIV. Hubo la revisión del pensamiento antiguo bajo forma de crítica premoderna del saber antiguo, como por ejemplo lo que acabo de nombrar, que ocurre en Oxford y que ocurre en París. Evidentemente no en medida suficiente, lo cual había de expresarse necesariamente en la estimación y en el cultivo de la ciencia, y subrayo la palabra, pura. Volveremos sobre este tema, que será uno de los leitmotivs a lo largo del curso que hoy empieza. Permítanme ustedes ahora un primer intermedio. Con el siglo XV termina la Reconquista. Se ha producido la unidad de España, unidad siempre internamente problemática, y hoy lo vemos, y es uno de nuestros temas, resolver el problema interno y no bien resuelto de la llamada unidad de España. España, a partir de 1500, por una parte crea, no es floja hazaña, enorme hazaña, el primer Estado moderno. En segundo lugar, España descubre, conquista y coloniza América. La historia universal no sería lo que es sin esto. En tercer lugar, España, en virtud de condicionamientos que surgen de lo que es su historia en aquel momento, se integra, quiéralo o no lo quiera, en la común vida europea. Los españoles estarán en Italia, en Flandes, en Alemania y, por supuesto, en América. Se va a producir así en la primera mitad del siglo XVI lo que podríamos llamar un europeísmo hispanocéntrico de los españoles. La ambición ingente de los españoles de entonces, la conciencia de novedad a lo cual contribuye tan decisivamente la experiencia de América. Maravall ha más de una vez, con mucha finura y mucha profundidad, ha expuesto cómo el hecho de América, la experiencia de América condiciona la conciencia de la instalación del español en la historia y, por tanto, frente a tradicionalismos desmesurados, una conciencia de novedad y de apertura hacia el futuro, y un contacto, se quiera o no se quiera, con la incipiente ciencia moderna europea. El erasmismo español, estudiado por Batallón, es una de las formas de carácter humanístico, filosófico, religioso, humanístico, digamos, con palabra no muy feliz, pero inevitable, es una de las muestras más evidentes. Surge un humanismo español, pero ¿con qué historia? Antes me refería a un libro que deben ustedes leer si quieren entender este país. El libro de Luis Gil, Panorama Social del Humanismo Español, 1500-1800. No es nuestro tema, pero está muy conexo con él, y sin saber cuál fue el destino, triste destino, de los que en España quisieron hacer humanismo al modo renacentista y siguieron después en el siglo XVII, sin conocer esto, no entendemos por dentro la historia de España, y menos la historia intelectual. Pero en la sociedad tradicional española, bajo estas enormes novedades, ¿ha cambiado en medida suficiente el sistema de lo que antes llamaba yo intereses, prestigios, ideales y hábitos sociales forjados durante la Edad Media? Habremos de volver a esto. A mi juicio, ineludiblemente, habremos de volver a esto. Pero en cualquier caso, antes de volver, lo cual haré temáticamente en la lección tercera, vamos a verlo a través de una primera cala en la historia de nuestra ciencia renacentista. Vamos a estudiar sumariamente la matemática y la física en la España del siglo XVI.
A comienzos del siglo XVI, poco antes ya, fin del siglo XV, a comienzo del siglo XVI, se va a producir un fenómeno muy singular en el cual se expresa esa apertura a la Europa de entonces, creada por las condiciones históricas de la España unitariamente recién nacida. ¿Cuál va a ser este? Pues la presencia en un colegio de París, el Collège de Montaigne, de una serie de estudiosos que empiezan siendo estudiosos alumnos y que pronto van a ser algunos de ellos profesores en el Collège de Montaigne y que después van a venir a España para difundir lo que allí aprendieron. Cosa curiosa. Don Ramón Menéndez Pidal ha hablado más de una vez de que la cultura de España es una cultura de frutos tardíos. Es una de sus tesis. Y evidentemente yo creo que tiene en determinadas zonas de la realidad histórica nuestra alguna razón. Llegan estos españoles a París, son una pléyade, Jerónimo Pardo, Gaspar Lax, discípulos suyos allí también Luis Núñez Coronel, el segoviano, estudiado por nuestro querido y recordado don Teófilo, Juan de Celaya, Juan Martínez Silíceo, Pedro Sánchez Ciruelo, Diego Diest, luego profesores en Zaragoza, en Salamanca, en Alcalá. Llegan en París en un momento de bache de lo que había sido la inquietud creadora del pensamiento escolástico tardío del París del siglo XIV, que culminó con esa playa de los nominalistas que van a iniciar la ciencia moderna o constituirse los pioneros premodernos de la ciencia del siglo XVII. Alberto de Sajonia, Buridan, Nicolás de Orem. Está en declinación aquello, pero perdura esto allí, y lo aprenden, y lo utilizan, y vuelven a España y lo importan, pero lo importan con una cierta novedad que vamos a ver, enormemente, pues yo creo que valiosa. Todos ellos vuelven a España, han aprendido la especulación sobre mecánica, la crítica de la mecánica antigua de Aristóteles en París. Tienen noticia también de lo que han hecho los maestros de Oxford, siglo y pico antes, a mediados del siglo XIV, los calculadores mertonianos, y vienen a España y en una serie de obras que publican en la primera mitad del siglo XVI, subrayo esto, en la primera mitad del siglo XVI, la España de los Reyes Católicos y de Carlos V, una serie de obras en las cuales, fruto tardío, diría don Ramón Menéndez Pidal, van a intentar unir estos dos movimientos, el movimiento oxoniense, el movimiento parisiense, con una reconsideración personal de las críticas que acerca de la concepción del movimiento de los graves venía siendo tradicional en Europa, la concepción aristotélica. Permítanme ustedes un intermedio rapidísimo, un excurso rapidísimo. Ustedes saben cómo explicaba Aristóteles el movimiento de los graves. Por ejemplo, pues una piedra que se lanza al aire. ¿Por qué la piedra que se lanza al aire se mueve? Naturalmente porque la mano que la impulsa le ha dado una impulsión inicial, desde luego. Ahora bien, esta impulsión inicial se consume rápidamente, piensa Aristóteles, porque la piedra tiene que vencer la resistencia del aire. ¿Y entonces por qué la piedra sigue moviéndose? Aristóteles lo explica así, porque la piedra al avanzar va dejando detrás de sí una zona vacía, y como la naturaleza tiene horror al vacío, se produce ahí una especie de arremolinamiento de aire que impulsa a la piedra. Es la doctrina de la llamada antiperístasis aristotélica, que va a seguir vigente hasta los nominalistas de París a mediados del siglo XIV. Entonces, uno de ellos, Buridan, va a crear una noción enormemente fecunda e importante, el ímpetus. La piedra sigue moviéndose no porque la empujen desde atrás, el vacío y el aire que va a llenar el vacío creado. No por esto. La piedra sigue moviéndose porque lleva dentro de sí, ¿qué? Un ímpetus.
Es decir, por decirlo así, una virtud motiva que la piedra, la masa material, el movimiento lleva consigo. Fíjense ustedes que es el preludio remoto de la noción de inercia, que solo culminará en el siglo XVIII en el siglo XVII con Galileo y más tarde con Newton. La novedad es enormemente importante, enormemente importante. Pero junto a esta novedad, otra, la oxoniense, en la cual esta serie de autores, Grosseteste, Bradwardine, Swineshead, Heytesbury, se preocupan de la matematización del movimiento, de la matematización de la cinemática, y establecen las primeras consideraciones que derivan del intento de aplicar unas matemáticas elementales, aritmética elemental, al curso del grave durante su movimiento. Son los calculadores de Oxford. Pues bien, nuestros hombres, a la cabeza de ellos probablemente Celaya, Juan de Celaya y Diest, nuestros españoles van a tratar de recoger unificadamente estas dos novedades viejas, frutos tardíos y al propio tiempo actuales, es decir, retrasados anticipadores, estas son las dos cosas que tienen estos hombres dentro de sí y en su obra, y se van a preocupar pues de la ordenación del movimiento. Ya no puedo entrar en detalles. Juan de Celaya establece una clasificación de movimientos sobre la pauta, mejorándola, modificándola, de los oxonienses, 8 formas del movimiento, desde el movimiento uniformiter, es decir, el movimiento uniforme, hasta el movimiento, es decir, el cuerpo que transcurre uniformiter, uniformemente, hasta el movimiento que llama difformiter difformis, el movimiento permanentemente variado, por así decirlo. Y entre ellos están el acelerado, el retardado, el acelerado regularmente, el acelerado no regularmente, etc. Pues bien, esto, que es una novedad, y una novedad importante, Celaya y Diest lo van a transmitir a Diego de Astudillo, un dominico de San Gregorio de Valladolid, que fue, y aquí viene el término de nuestra hazaña, importante, pero desgraciadamente insuficiente, que se llama Domingo de Soto. Domingo de Soto es compañero de Astudillo, y Astudillo es el que le pone en conocimiento de lo que Celaya, Diest y los demás están enseñando ya en España, en los primeros decenios del siglo XVI. Pero al propio tiempo, Soto pasa por París y allí ha conocido a Núñez Coronel, a Celaya, conoce a Pedro Ciruelo, otro de la escuela, más matemático que mecánico, Pedro Sánchez Ciruelo, los conoce luego en Alcalá y en Zamora, conoce a Martínez Silicio en Salamanca, y como consecuencia de ello va a publicar en sus comentarios a Aristóteles Super octo libros Physicorum Commentarii entre 1545 y 1551, por vez primera en la historia, la ley de la caída de los graves. Esta que hemos estudiado todos en nuestra física elemental, tiene un creador, ese creador es un fraile español, un dominico español, Domingo de Soto. Qué buen comienzo para seguir, porque no pasa esto de ser un comienzo. Parece que va a iniciarse también en España, cuidado, no digo solo en España, parece que va a iniciarse también en España la ciencia moderna, pero no es así. ¿Qué pasa después? Pasa después la crisis histórica tremenda de 1556 a 1560. En 1556 sube al trono Felipe II. Poco después, los primeros autos de fe en Valladolid y en Sevilla. Poco después, 1558, esa carta tremenda de este hombre tan moderno, el favorecedor del erasmismo, que fue Carlos V, que desde Yuste escribe a su hija, entonces regente, antes de venir Felipe II a España, una carta tremenda en que le dice: no podemos consentir que esto siga adelante, dureza contra los que perturban la unidad de nuestra fe. Por otra parte,
Las prohibiciones de Felipe II en 1559, no entren libros extranjeros sin ser sometidos a una censura rigurosa, no salgan estudiantes a las universidades extranjeras, no vengan sabios extranjeros a España, las famosas prohibiciones que aíslan la España prometedora de la primera mitad del XVI, y la publicación de los índices expurgatorios de Valdés y Quiroga. Volveremos sobre ello poco después. Al propio tiempo se iba constituyendo ya la matemática europea moderna y creando los presupuestos para que esto se convierta en física moderna, en mecánica moderna, lo cual no ocurrirá, claro está, como es bien sabido, hasta el siglo XVII, con Kepler, con Galileo, con Huygens, con Newton y Leibniz. Pero ya en Italia Tartaglia y Cardano y Escipione del Ferro, y en Francia Vieta, poco posterior, y en los Países Bajos Simon Stevin, nace con ellos el álgebra moderna. España ha contribuido al desarrollo de la acción de los calculadores y Rey Pastor insistirá, pero no tomamos parte en la creación de la álgebra moderna. Es cierto, grave deficiencia. No ve, sin embargo, Rey Pastor que lo que hicieron los españoles no era baladí, era la elaboración de una línea que había de conducir también, no a la álgebra moderna, pero sí a una parte de los fundamentos de la física moderna. En cualquier caso, los españoles no participamos ni en la ciencia moderna propiamente dicha, en la creación de ella, ni en la creación del álgebra moderna. Se dirá, claro está que sí, que hay preocupación por esto. En 1580, Felipe II crea en Madrid, Fundación Regia, una academia de matemáticas. ¡Qué gran nombre! ¡Qué gran nombre! Al parecer, ¡qué promesa! Pero son unas matemáticas retrasadas, unas matemáticas utilitarias. No puedo estudiar en pormenor, claro está, la obra de la Academia de Matemáticas matritense de Felipe II, unas matemáticas que no sirven para hacer la ciencia que pide el tiempo, y eso sí, pueden ayudar a que España haga algo de lo importante que hace, no en el dominio de la ciencia pura, sino en el de la ciencia aplicada, sino en el dominio de la ciencia, de la técnica, en el siglo XVI. 3 capítulos que no hago más que nombrar. La náutica, y a la cabeza de ellos los 2 grandes tratados, uno de Pedro de Medina, el otro de Martín Cortés, que son los que enseñan a los europeos a navegar en la segunda mitad del XVI y todo lo largo del XVII, con ediciones que se continúan. Martín Cortés, entre otras cosas, descubre el polo magnético, no era un rutinario, ni mucho menos. Por una parte la náutica, por otra parte la metalurgia, con las obras de Bartolomé de Medina y de Álvaro Alonso Barba, inicia la metalurgia moderna también, sobre todo en América, obras de españoles. Por otra parte la óptica, con Daza de Valdés, y luego los primeros fabricantes de anteojos. Se discute quién fue el inventor del anteojo, entre holandeses e italianos. ¿Fue Galileo? Pues bien, hay testimonios de que una familia, Roget, de Barcelona, fabricaba ulleres, anteojos para ver de lejos, y hay testimonios abundantemente accesibles hoy para saber que artesanos, no hombres de ciencia, en la Barcelona del fin del siglo XVI fabrican ya anteojos e incluso los legan como bienes familiares. Una cuestión adyacente a esta, no voy a entrar, apenas habrá tiempo para tocar luego otro problema, el problema del copernicanismo. Copérnico en España. Qué cosa más curiosa. España se abre al copernicanismo de una manera muy precoz. Todos hemos leído quizá en Ortega aquella alusión a Diego de Zúñiga, Astúnica, que en los comentarios al libro de Job ya admite como verdad la concepción geocéntrica del sistema solar de Copérnico. Pero antes de él, en los estatutos de 1561 de Salamanca, ya se habla de que se enseñará, se leerá a Copérnico, y más tarde en la Casa de Contratación de Sevilla o en la Academia de Madrid, esa academia que antes nombré con poco elogio, también llega a Copérnico, pero sobre todo en Diego de Zúñiga, en sus libros In Job Commentaria, comentarios al libro de Job, en 1584, y más tarde Signo de los Tiempos, en su Filosofía, 1597, donde
bastantes años antes de la condenación de Galileo, claro está, bastantes años antes, donde, por decirlo así, se encoge, si quieren ustedes que emplee una expresión vulgar, frente al copernicanismo que había él aceptado y defendido. No podemos entrar en detalles, pero el hecho es evidente. Para que no se encogiera sería necesaria la obra de Galileo, es decir, la elaboración astronómico-mecánica y filosófica del pensamiento incipiente en Copérnico. Esto no había llegado aún. En cualquier caso, poco después, la condenación de Copérnico y el triste destino del copernicanismo en España. Un hombre tan valioso de fin del XVII como el padre José de Zaragoza está a punto de tener líos con la Inquisición porque defiende a Copérnico y necesita que otro jesuita, el padre Burriel, salga en su favor para decir que Copérnico lo admite, la doctrina copernicana, por modo de hipótesis, no por modo de doctrina cierta, por modo de hipótesis que sirve para explicar determinados fenómenos astronómicos, determinados cálculos astronómicos. Pero más claro en Jorge Juan, el gran hombre de ciencia y en tantos órdenes de la ciencia de los mediados del siglo XVIII, el cual en vida está a punto de tener dificultades con la Inquisición también por pronunciarse por Copérnico en sus observaciones astronómicas y físicas que compone con Ulloa en 1748. Pero que él era un copernicano absolutamente convencido. Fíjense ustedes lo que después de su muerte dirá en un libro cuyo título no resisto la tentación de leer. Se titula Estado de la astronomía en Europa y juicio de los fundamentos sobre que se erigieron los sistemas del mundo para que sirva de guía al método en que debe recibirlos la nación sin riesgo de su opinión y su religiosidad. Su opinión es el medio social, la actitud social frente a ella, la religiosidad, los posibles conflictos con el dogma. Y allí escribe, no hay reino que no sea newtoniano y por consiguiente copernicano, mas no por eso pretenden ofender, ni aun por imaginación, a las sagradas letras, que tanto debemos venerar. El sentido en que éstas hablaron es clarísimo y que no quisieron enseñar la astronomía, sino darse solamente a entender en el pueblo. Hasta los mismos que sentenciaron a Galileo se reconocen hoy arrepentidos de haberlo hecho, y nada lo acredita tanto como la conducta de la misma Italia, que por toda ella se enseña públicamente el sistema copernicano y newtoniano. No hay religioso que no lo dé a la prensa, etc. Sería decente con esto obligar a nuestra nación, la española, a que después de explicar los sistemas y la filosofía newtoniana ha de añadir a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra. Pero no se crea que este es en contra de las sagradas letras. ¿No será ultrajar estas el pretender que se opongan a las más delicadas demostraciones de geometría y mecánica? ¿Podrá ningún católico sabio extender esto sin escandalizarse? Etcétera, etcétera. Esto se publicó después de la muerte de Jorge Juan. No deja de ser significativo. Un segundo intermedio. Demos un paso atrás. De este comedio del siglo XVIII, vengamos a la decadencia penosa de la ciencia en la España del siglo XVII, la España de Cervantes, Lope, Velázquez y Calderón, es decir, genios de primerísimo orden, cada uno en lo suyo. A fin del XVII, y ha sido mérito de mi compañero y amigo López Piñero el haberlo descubierto y puesto de manifiesto, se produce una especie de reacción contra esta decadencia que dura desde comienzos del XVII y aún desde antes y se prolonga hasta el 1680 y tantos, hasta la España de Carlos II, en la cual otro Juan de Austria, don Juan José de Austria, reúne en torno a sí una tertulia de hombres inquietos por ponerse al día respecto a lo que está pasando científicamente en Europa y ponen el grupo de lo que ellos mismos se llamaron así y luego lo ha acuñado como término historiográfico López Piñero, los novatores. El documento, el manifiesto central de estos novatores es el prólogo
la introducción a la Carta Filosófico-Médico-Química de Juan de Cabriada, publicada en Madrid en 1677. Oigan ustedes tan solo unos pocos párrafos. Que es lastimosa y aun vergonzosa cosa que, como si fuéramos indios, hayamos de ser los últimos en recibir las noticias y luces públicas que ya están esparcidas por Europa. Y poco después, ¿por qué no se fundará en la corte del rey de España una academia real, como la que hay en la del rey de Francia, en la del de Inglaterra y en la del señor emperador? Es decir, el emperador del Sacro Romano Imperio. ¿Por qué para un fin tan santo, útil y provechoso como adelantar en el conocimiento de las cosas naturales no habían de hincar el hombro los señores y la nobleza? Pues esto no les importa a todos menos que las vidas. Y termina diciendo, ¿qué sea la causa? Yo no la sé, ni la quiero averiguar. Nosotros sabemos más que él, por supuesto, pero no podemos de sentirnos profundamente emocionados, profundamente conmovidos, profundamente solidarios contra estos hombres que no tienen un lugar alto en la historia de la ciencia, pero que como españoles quieren que España esté al día, no solamente en la defensa de su imperio, el pobre como anda ya por 1687, sino en la tarea, una de las grandes tareas de la Europa de la época, edificar la ciencia de la cual estamos todavía viviendo. Son los iniciadores de la protesta y de la exigencia, después varios más. Marañón se equivocó viendo a Feijóo como el iniciador de esto. Feijóo es un continuador y aun de segundo orden respecto de los otros, pero de Feijóo es esta frase, que más de una vez he repetido y glosado yo en mi vida. Acá ni hombres ni mujeres quieren otra geometría que la que ha menester el sastre para tomar bien las medidas. Suya es la expresión, unos decenios más tarde. Mayans, antes que el propio Feijóo. ¿Cuál era la situación de España científicamente a fin del XVII y en los primeros lustros y decenios del siglo XVIII? ¿Qué eran las universidades? ¿Qué eran los colegios mayores? Lean ustedes el libro de los hermanos Peset, a que antes me referí, especialmente, claro, está la primera parte referida al XVIII, y encontrarán documentación entristecedora, pero necesaria si queremos entender nuestra historia. La reacción no se hace esperar. Es la reacción ilustrada de la dinastía borbónica. Ya con Felipe V, que trae sabios extranjeros, por ejemplo el médico Kelly, pero más tarde, claro está, con Fernando VI, con Carlos III sobre todo, e incluso con Carlos IV. La reacción ilustrada, la cual va a tener una estructura en la cual, que muestra la existencia por vez primera en España, y en cierto modo, fuera de España, de una política científica bien articulada. Una política científica que consta de los siguientes recursos. Primero, por supuesto, apertura. Apertura a lo que hay, lo que pedía Cabriada y lo que pedía sus compañeros de tertulia, y piden los incipientes creadores de la tertulia de Sevilla, la veneranda tertulia, que es la primera de las academias españolas fundada todavía en el siglo XVII, etcétera, etcétera. Apertura. En segundo lugar, traer sabios extranjeros que nos enseñen. Bols, Chavanot, Löffling, Proust, ya a fin del siglo XVIII. Proust descubre en España la ley de las proporciones definidas que todos hemos estudiado en nuestra química elemental. Es suya y la descubre en Segovia y en Madrid. Traer sabios extranjeros. Luego enviar pensionados, jóvenes con talento que salgan de España para ver lo que hay. Jorge Juan, el mismo, Ulloa, Cabanilles, entre mis colegas, Pedro Virgili, Jim Bernat, pensionados dieciochescos que van a aprender ciencia para traerla. No todos trajeron lo que debían traer, pero evidentemente este es un hecho sin el cual un país que quiere ponerse al día no puede hacerlo científicamente. Y por fin, nuevas instituciones bien reales, bien sociales. Es decir, las academias, los reales colegios de medicina y cirugía, Cádiz y Barcelona, luego Madrid, tan importantes en la renovación de la vida médica y científica de España, el Instituto de Jovellanos, otra institución que quiere ser modelo al servicio de lo mismo, pensando más bien en fines prácticos que en la creación de ciencia teórica, y las beneméritas, conmovedoras, entrañables sociedades económicas de amigos del país, que a lo largo y a lo ancho, como dice la televisión, de esta España del siglo XVIII, van piando
porque la gente bien educada, los incipientes burgueses, los clérigos, los nobles, se preocupen por la ciencia y por las aplicaciones técnicas utilitarias de la misma. Con qué emoción leí en la edición que se hizo de las actas y de las acciones y de las actividades de la Academia de la Sociedad Económica de Amigos del País, no la vascongada con los caballeritos de Azcoitia, etcétera, no la de Madrid, no la de Zaragoza, etcétera, que fueron importantes. No, en Osuna. Y en Osuna se crea la Sociedad Económica de Amigos del País y contratan a un profesor catalán para que enseñe matemáticas a los señoritos de Osuna. Y el profesor catalán da su lección, que se puede leer en una edición recientemente publicada con un prólogo precioso de don Ramón Carande, donde dice: las matemáticas son tan importantes que el sumo pontífice, con todo y ser el representante de Jesucristo en la tierra, para ejercer bien su función, no podría hacerlo sin matemáticas. Hasta esto llega el buen catalán, que quiere enseñar la aritmética y el álgebra elemental a los señoritos de Osuna. Naturalmente que fracasa, todo fracasa, y nos lo va a mostrar rapidísimamente una segunda cala en la historia de la ciencia española, las vicisitudes de la botánica en España. 3 obras descollantes en que expresan el primer contacto curioso, ávido de noticias con la realidad natural de América, entre varias más, 3 descollantes. A lo largo del siglo XVI, la historia general y natural de las Indias, de Fernández de Oviedo, la historia de las plantas, de Francisco Hernández, y la historia natural y moral de las Indias, de José de Acosta. La primera, la historia general y natural de las Indias, de Fernández de Oviedo, empieza a publicar en 1535, pero hasta 1851 no se publicará en su integridad. Tiene un éxito literalmente fabuloso. En el siglo XVI se la traduce ya, y el del XVII, al francés, al inglés, al italiano y al latín. En un siglo, 15 ediciones. El bueno de Fernández de Oviedo, que no es un hombre de ciencia, va a América con los ojos abiertos y nos dice todo lo que ve. La riqueza de sus informaciones, todas ellas de primera mano, la belleza y la precisión de sus descripciones. No hay tiempo para leer alguna, pero yo les invitaría a que leyesen la descripción de los lirios de Castilla del Oro, que es hoy Panamá. Hay en Castilla del Oro en muchas partes, y señaladamente en el puerto del Nombre de Dios, en la misma playa junto al mar, gran cantidad de lirios blancos con una manera de flor extremada cosa muy de ver. Nacen espesísimos, parecen espadañas, excepto que el verdor de aquellas hojas es más claro que el de las espadañas de Castilla. Echan en el medio un tallo o varilla de 3 palmos de alto, poco más o menos, y en el medio hace una manera de ñudo, de que salen 3 o 4 o 5 tallos, que es cada uno una rosa. Y de la mitad del tallo arriba, cada uno de ellos se va emblanqueciendo. Y la manera, el blancor, es como la propia azucena. Y aquellas 6 hojas que penden son de la misma naturaleza y tez. De entre esas 6 hojas sale una flor blanca, es más delgada la materia, sube, hace 6 puntas, de la mitad de ellas salen 6 lomicos, y en el extremo de cada uno tiene atravesados unos trocicos o palillos amarillos, y de la mitad de la misma rosa, entre aquellos 6 astilicos, sale otro vástago o astilejo verde con una cabecita redonda. En fin, es muy extremada flor, huele bien, de la manera, no con menos suavidad, que las azucenas de Castilla. Como tantos y tantos preciosos textos de Fernández de Oviedo. Pero a la hora de clasificar lo que ve, apela a la antigüedad. Todos entonces, claro está, Plinio, al cual se le corrige, sigue siendo el patrón, el modelo, apela a la antigüedad. Y no deja de caer en lo que yo he llamado antes el hispanocentrismo y un antropocentrismo cristiano, cuyas consignas son las siguientes. Dios ha querido que la creación sea así, es decir, antropocentrismo cristiano. Y gracias a los españoles está llegando a su ápice la voluntad salvífica de Dios, tanto en relación con los hombres como en relación con la naturaleza, que es conocida. Naturalmente, esto no quita mérito a la obra, pero evidentemente, y como vamos a ver rapidísimamente a continuación,
marca una diferencia respecto de lo que está haciendo la incipiente botánica moderna en el siglo XVI europeo. Poco más tarde, la obra ingente de Francisco Hernández. No solamente, claro, prohibió Felipe II, seríamos injustos con él si su relación con la ciencia la viésemos solo a través de esto. He leído las relaciones famosas que tan importantes son para el conocimiento de la realidad de España, y mandó en 1570 a América a un médico incipiente naturalista, Francisco Hernández, el cual compondrá una obra monumental de la cual se ha perdido una parte, que será solo editada a fin del siglo XVIII por Gómez Ortega en 3 volúmenes. Por lo que toca a las plantas, no solamente habla de plantas, 1900 especies, descripciones metódicas muy superiores, por supuesto, a las de Fernández de Oviedo, rigor en estas descripciones, pero todavía mentalidad antigua en la ordenación de lo que se ha visto, por lo tanto, en la concepción de la botánica como ciencia. Y poco más tarde, La historia natural y moral de las Indias, del jesuita José de Acosta, libro enormemente importante, 25 ediciones de él hasta fin del siglo XVIII, traducciones al alemán, al francés, al italiano, al inglés, al holandés, al latín, donde la novedad del Nuevo Mundo se impone a Europa. Es la culminación triunfal del proceso de integrar al mundo americano en el contexto general del pensamiento europeo, dice Eliot, no un español. La riqueza, la orientación científica, que es lo que yo llamaría la ecología causal. ¿Por qué cada especie vive en un ámbito determinado? ¿Por qué? No solamente describe ecológicamente la especie, sino se pregunta por qué, en relación con los animales, en relación incluso con los hombres, y por supuesto con las plantas. Ecología causal. Todo contribuye al valor enorme de este libro, pero desde el punto del pensamiento que le sirve de base y de ordenación, el padre Acosta es un aristotélico. No es servil, pero no trasciende la consideración aristotélica de la realidad natural. Otros más, Monardes, Fray Bernardino de Sahagún, Cobo, ya a mediados del XVII. Pero entre tanto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en España después de González Fernández de Oviedo y Francisco Hernández y el propio padre Acosta? Por lo pronto, la vigencia y la eficacia de las disposiciones restrictivas y censorias de Felipe II, a que antes me referí. A continuación, la publicación de los índices índices expurgatorios y de libros prohibidos de Fernando de Valdés, de 1559, y de Gaspar de Quiroga, en 1583 al 84. En estos índices, y es importante para lo que aquí nos importa, esta sumarísima consideración de las vicisitudes de la botánica en España, son prohibidos, nominatim, Leonhard Fuchs, Otto Brunfels y Konrad Gessner, clásicos de la ciencia natural renacentista, sin los cuales era imposible seguir adelante. Son prohibidos ya en 1559. Y no digamos lo que vendrá después, en los índices de Bernardo de Sandoval, de 1612, y de Antonio Zapata, en 1632. El primero es un volumen de más de 700 páginas. El segundo tiene casi 1000. Y en estos, como dice comentando este penosísimo hecho desde nuestra mentalidad y nuestra sensibilidad actuales, dice López Piñero, en el primero se prohíben obras y hombres, autores. En los segundos índices, los del siglo XVII, se prohíbe ya la ciencia misma, la ciencia moderna. Pues a la vez que esto sucedía, se iba constituyendo paulatinamente la botánica moderna. En el siglo XVI, con Ruel, Brunfels, Buck, Fuchs, al cual antes nombraba, con Gessner, con Lecluse, con Lovell, con los hermanos Boin. En el siglo XVII se va a pasar ya, primero se va a iniciar la taxonomía moderna, con la creación de los conceptos de género y especie, rompiendo con la tradición antigua de Teofrasto y de Plinio, rompiendo con ella. Son principalmente un inglés, Sonrey, un escocés, Morrison, un alemán, Bachmann, y un francés, Tournefort. Son los precursores de Linneo los que crean los conceptos de género. Antes se hablaba de especies, por ejemplo, pues, qué sé yo, el peral es una especie, el concepto de género y el de familia. Y al propio tiempo se va pasando del conocimiento meramente descriptivo
al conocimiento explicativo, por lo tanto causal, por lo tanto ya rigurosamente científico. Se descubre la sexualidad de los vegetales por camerarios. Se empiezan a hacer estudios sobre la dinámica del movimiento de la savia en los vegetales. Es decir, aparece incipientemente la fisiología vegetal. España al margen. Consecuencia, hundimiento de la botánica en España, no participación en la empresa de la edificación de la botánica moderna, a pesar de estos comienzos tan espléndidos como son Fernández de Oviedo, como es Francisco Hernández, como es el padre José de Acosta. Hundimiento de la botánica en España. Será preciso esperar al siglo XVIII para que, en virtud de los presupuestos positivos que se aunaron en él, apertura, traída de sabios, envío de estudiantes, creación de instituciones nuevas, en este caso una con vicisitudes bien recientes y controvertidas, el Jardín Botánico creado en 1755 y trasladado en 1774 a donde hoy está, y la pléyade, la espléndida pléyade de los botánicos españoles del siglo XVIII. Quer, Gómez Ortega, Cabanilles, Cea, Hipólito Ruiz, Pavón, y a la cabeza de todos, ya al final, Celestino de Mutis, el gran gaditano, Mutis. Enorme momento en el cual la botánica descriptiva y taxonómica se codea con la mejor europea. Loeffling, que es uno de los sabios que viene discípulo de Linneo, le escribe a él: aquí hay gente a la cual no se le puede enseñar nada. Se lo dice clarísimamente a mediados del siglo, poco antes de mediados del siglo XVII. Todo esto progresa. La botánica taxonómica, la botánica descriptiva de campo se enriquece con multitud de especies americanas, con multitud de especies españolas también, de la península. Pero el botánico español, no llega a todo y no participa en la aventura de hacer rigurosamente científica, explicativa, causal la taxonomía, como están haciendo los naturalistas ya en el siglo XVII un poco, sobre todo en el XVIII, y no digamos a partir de entonces. Porque además, después de esto, y terminaré enseguida, llega la crisis de Carlos IV. Llega la Revolución Francesa y el incipiente, prometedor, animador auge de la ciencia en España que traen los ilustrados, todos conocemos sus nombres, asusta a la sociedad española. Se asustan porque vamos a parar a esto, a que corten la cabeza a los reyes. Hay una retracción tremenda, de la cual el primer signo, penoso, terrible, es la prisión de Jovellanos en el castillo de Belvé. La crisis de la historia intelectual y científica española durante el periodo el reinado de Carlos IV y la guerra de la independencia y sus consecuencias, el hundimiento total del esfuerzo ilustrado. Algo queda, pero ya tan mezclado con la política, con la peor política partidista de gente que maneja la navaja, no ellos, pero otros que están con ellos, que han empezado a usar ya la navaja para disminuir la contienda. El episodio de las relaciones entre la Gasca, un ilustrado tardío, y un liberal en el exilio durante la ominosa década. Graells, un isabelino acomodado y acomodaticio, y Colmeiro, otro liberal, en el fondo, para el español actual es penoso. Desfase, por tanto, respecto de la botánica científica de la primera mitad del siglo XIX. ¿Cómo no entender así el fracaso de una empresa tan bien planeada y tan bien realizada como fue la expedición científica al Pacífico en 1862 al 65 por Marcos Jiménez de la Espada y Francisco de Paula Martínez Sáez, en los cuales traen una riquísima cantidad de material procedente de su expedición, que no era sino la última de tantas más, como ustedes saben que hubo en el siglo XVIII, y el material se pierde, se dispersa y no pueden ni publicarlo en la España a que llegan. No pueden publicarlo. Hundimiento, desfase. ¿Quieren ustedes que termine? ¿Me permiten ustedes que termine con un final triste y pintoresco? Son las páginas que el gran histólogo Köhliker
en Erinnerungen aus meinem Leben, Recuerdos de mi vida, publicado en 1892, consagra contar su viaje a España en 1849 y su visita al Museo de Ciencias Naturales, entonces en el actual Ministerio de Hacienda, y a la sazón dirigido por uno que nombré hace un momento, un naturalista que nombré hace un momento, Graells. Del director Graells, dice Köhliker, debo contaros una anécdota. Luce en su laboratorio un magnífico microscopio francés y como yo le preguntase si había investigado algo con él, me respondió que no había tenido todavía ocasión de aplicarlo a sus trabajos científicos por desconocer su manejo. Rogóme que hiciera alguna demostración con dicho instrumento. Entonces procedí, en unión con un amigo, el doctor Vitis, que le acompañaba, a mostrarle los glóbulos de la sangre humana y la fibra muscular estriada, ante cuyo espectáculo mostró alegría infantil y me dio gracias calurosas. ¡Qué escena pintoresca! 1847, la España de Mérimée, la España en donde ni siquiera se proyecta salir de la crisis enorme que viene sufriendo el país desde el comienzo del reinado de Carlos IV. ¡Qué escena! Pero que no debe hacernos tampoco hundirnos en el pesimismo de considerar lo pintoresco y triste de nuestra historia. Porque Graells, esto es verdad, pero que tenía espíritu científico lo muestra esa alegría infantil con que vio los glóbulos de la sangre, por supuesto. Pero es que además fue un entomólogo muy distinguido. Hay especies de paniposas que Graellsia se llama un género que se deben a su esfuerzo porque la buscó pertinazmente y la encontró, y como estas bastantes más. Ahí se quedó en hacer taxonomía de insectos, pero biología, la biología que se hacía ya a mediados del siglo XIX, no podía hacerlo. ¿Quiere decir esto, sin embargo, que no fuese todo en España lo que la anécdota de Graells nos indica, nos revela? Pues no, incluso con el microscopio, porque entonces, ya entre 1850 y 1870, una serie de médicos españoles, Olavide, el dermatólogo, Ariza, un incipiente otorrinolaringólogo, maestre de San Juan, sobre todo, el profesor de histología en Madrid, en fin, que examinó a Cajal cuando este vino a examinarse al del doctorado, don Federico Rubio, el gran cirujano, que hacía trabajos microscópicos en su casa por 1870 o poco más, poco después de la gloriosa. Esto era al menos una promesa, la promesa de que España podía salir del bache. El día próximo, el jueves próximo, haremos una sucinta visión panorámica de lo que fue esta paulatina salida del bache de España a partir de estos modestos aficionados, Rubio, aficionado a la microscopía, no a la cirugía, claro está, Olavide, etcétera, y otros más en otros honores del saber, para mostrar lo que también tiene de más patético, más grave, más dramático todavía el curso de la historia de nuestra ciencia en el siglo XX, lo que en ella aconteció en 1936. Mañana seguiremos, el jueves seguiremos.